En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Entramos en la primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo primero, la dignidad de la persona humana. Artículo primero, el hombre, imagen de Dios. En los dos números anteriores, en la introducción a esta tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, nos ha expuesto, ¿no?, cuál es el ordenamiento que hace el Catecismo para la exposición de esta tercera parte, que es la vida en Cristo, los mandamientos. Ahora nos propone, como es bueno recordarlo, el Catecismo se divide en 4 partes, cada parte se divide en sesiones. Esta tercera parte va a tener 2 sesiones. Cada sesión va a tener capítulos y cada capítulo va a tener artículos. Esta es la manera, los nombres que ha querido utilizar el Catecismo para hacer su división y poder dar de una manera mucho más pedagógica la exposición de la fe. En esta tercera parte del Catecismo vamos a ver 2 sesiones. Ahora nos vamos a centrar en la primera. La primera sesión se llama la vocación del hombre. La segunda sesión se va a llamar los 10 mandamientos. Estas 2 sesiones van a constituir lo que es la exposición de la tercera parte del Catecismo. En el número 1699 del Catecismo, nos va a explicar el Catecismo cómo va a dividir esta primera sesión. Dice así: la vida en el Espíritu Santo realiza la vocación del hombre. Ese va a ser el título del capítulo primero. Y ese capítulo primero va a tener 8 artículos, con el título La dignidad de la persona humana. Después vamos a ir al capítulo segundo, que va a tener este título: La comunidad humana. Está hecha de caridad divina y solidaridad humana. Y ahí vamos a ver 3 artículos. Y al final, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Ese será el capítulo tercero. Es concedida gratuitamente como una salvación. Es decir, vamos a dedicar en los siguientes programas 8 artículos a la dignidad de la persona humana, 3 artículos a la comunidad humana y 3 artículos a la salvación de Dios, la gracia y la ley, ¿no? Es un derrotero muy hermoso el que nos espera. Ahora, el Catecismo quiere todavía ir más a lo profundo. Cada uno de esos capítulos va a tener unos artículos que nos va a explicar una temática muy concreta. Esto nos lo va a explicar el número 1700 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice: la dignidad de la persona humana está enraizada en su creación a imagen y semejanza de Dios. Artículo primero. Se realiza en su vocación a la bienaventuranza divina. Artículo segundo. Corresponde al ser humano llegar libremente a esta realización. Artículo tercero. Por sus actos deliberados. Artículo cuarto. La persona humana se conforma o no se conforma
al bien prometido por Dios y atestiguado por la conciencia moral. Artículo 5. Los seres humanos se edifican a sí mismos y crecen desde el interior. Hacen de toda su vida sensible y espiritual un material de su crecimiento. Artículo 6. Con la ayuda de la gracia, crecen en la virtud. Artículo 7. Evitan el pecado y si lo han cometido, recurren, como el Hijo pródigo, a la misericordia de nuestro Padre del cielo. Artículo 8. Así acceden a la perfección de la caridad. Hermosísimo este número, ¿no? El catecismo nos va narrando las temáticas y nos va inmediatamente diciendo, mira, esta parte la vamos a tocar en tal artículo, en tal otro artículo. Y así, empezando con este número 1700, damos inicio a nuestro primer capítulo de esta tercera parte. San Ignacio de Loyola, queridos amigos, cuando él estructuró los ejercicios espirituales y pensó en las meditaciones de esos ejercicios espirituales que se pudieran dar de una manera ordenada, él puso la primera de las meditaciones para encuadrar la pregunta: ¿cuál era el plan con el que Dios me había creado? San Ignacio quería insistir mucho en su meditación en que no estamos aquí por casualidad, que no estamos aquí por error, ni siquiera por necesidad, que hay una intención expresa por parte de Dios para que yo exista. Y a esa meditación primera, San Ignacio la va a titular Principio y Fundamento. ¿Cuál es el principio y fundamento de mi vida? ¿Qué pinto yo aquí en este mundo, en esta existencia? ¿Qué sentido tiene existir? ¿Por qué somos tan distintos los hombres? ¿Por qué tenemos una dignidad que nos hace tan diferentes al resto de la creación? ¿Por qué no soy igual que un animal, o que una piedra, o que un árbol? ¿Qué es lo que me hace diferente? Todo eso está introducido de alguna manera en este número del catecismo, queridos amigos. Ahora bien, damos un paso más y entramos en el artículo primero de este capítulo, el hombre imagen de Dios. Número 1701 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. Es un número maravilloso. Esta primera afirmación que nos da ahí, que es la afirmación central del Concilio Vaticano II, es la siguiente: el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio de Jesucristo. El hombre es un misterio. No se conoce a sí mismo, no se entiende a sí mismo. Es una pregunta fundamental cuando nos hacemos: ¿quién soy yo? Esa pregunta permanece siempre sin respuesta hasta que un hombre conozca a Jesucristo. Va a ser Jesucristo el que le descubra el misterio de su humanidad. Conocer a Jesucristo es como mirarse en el espejo y decir: mira, fíjate quién soy yo. Imaginémonos a alguien que era ciego y nunca había podido ver su cara en un espejo.
De repente recobra la vista y se acerca al espejo a mirarse. Eso sería un descubrimiento total. Jesucristo no solo es la revelación del Dios Padre para nosotros, sino que además nos descubre a nosotros mismos. Por eso, el Catecismo toma este texto del Concilio Vaticano II, porque Adán, al primer hombre, que era figura del que había de venir, es decir, Cristo nuestro Señor, Cristo el nuevo Adán, es la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, y Él manifiesta el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Nada extraño que todas las verdades que nos está aquí diciendo el Catecismo tienen en Cristo su fuente y su corona. Porque es que Él es la imagen del Dios invisible. Él me manifiesta a mí quién soy yo. Él es el que me manifiesta a qué vocación he sido llamado, para qué he sido creado. En Jesucristo, nosotros podemos descubrir que existía un plan de Dios para mí, que el hombre sería creado en Cristo, que Dios hizo al hombre queriendo compartir con él esa relación de padre e hijo que él tiene con Jesucristo y la quiere tener conmigo. Ese es el plan de Dios, hacerme su hijo. Por eso, de la sobreabundancia en el amor de Dios Padre, surge la decisión de la creación del hombre. Dios no me creó porque me necesita, Dios no me necesita para nada, yo lo necesito a Él. Él no me creó por necesidad, me creó por amor. Es como el amor conyugal, el amor del padre y de la madre. Tiene como característica el estar abiertos a la vida. Porque es una imagen del amor de Dios que es sobreabundante y fecundo. Dios nos ha creado, ligándonos y haciendo que compartamos esa naturaleza divina de su Hijo Jesucristo, que compartamos la relación del Padre con el Hijo. Eso, queridos amigos, es el principio y fundamento de nuestra vida. Es como, por ejemplo, el pintor que tiene su modelo delante y comienza a pintarle en ese lienzo completamente blanco y quiere atender a cada detalle del modelo que tiene enfrente. Y si el modelo se mueve un poquito, le dice: hey, sube la cabeza, voltéate. Nosotros hemos sido creados por Dios Padre teniendo como modelo nada menos y nada más que a Jesús. Somos imagen de Dios en Cristo, que es imagen del Dios invisible. Imagínate tú el tamaño que cada uno de nosotros somos. Hemos sido hechos con el modelo de Jesús. Por eso no podemos pedir menos a un hombre, porque es que tu modelo es Jesús. Colosenses 1, 15, 17. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia. Más claro no se puede hablar en un mundo hoy que intenta rechazar a Jesucristo. Están locos.
están disvariando. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia. Dios te creó pensando en su Hijo. Esto es lo más bello que una criatura pueda escuchar. Que su Creador le pensó con su modelo perfecto. Este es un misterio tremendo. Y ese misterio nos ha sido revelado en Jesucristo. Formamos parte de ese plan de amor. Fíjense, queridos amigos, uno de los pecados más grandes, una de las miserias más grandes que puede vivir el hombre es no encontrar sentido a su vida. Es rechazar el sentido de la existencia. Y nosotros, el sentido de nuestra existencia tiene un nombre: Jesucristo. Y es por eso que repetimos esta frase del Concilio Vaticano II. El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio de Jesucristo. El hombre, imagen de Dios, es una manera de fundamentar la dignidad que tiene una persona. Es una manera de fundamentar la moral católica. Y en esta tercera parte del catecismo que estamos estudiando, que nos habla sobre la moral, quiere el catecismo ayudarnos a poner las bases firmes para tener nosotros el proyecto moral de nuestra vida. Al hombre no se le puede decir, vive tu vida haciendo esto, haciendo lo otro, dándole órdenes, te doy este mandamiento. Si primeramente no hemos puesto las bases para mostrarle cuál es su dignidad. ¿Quién eres tú? ¿De dónde has venido? Por eso, San León Magno decía: hombre, reconoce tu dignidad. Reconoce que has sido creado a imagen de Jesucristo, y entonces ahí todo lo demás te será fácil. Pero mientras no reconozcas a Jesucristo, todo será un caos en tu vida. Porque la exigencia moral no parte de una voluntad caprichosa de alguien, o porque me lo manda mi religión, con unos mandamientos externos a mí. La moral cristiana es vivir conforme a la propia dignidad. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza del Creador, en Cristo, Redentor y Salvador. La imagen divina que cada uno de nosotros ha tenido y que ha sido alterada por el pecado, ha sido restaurada en su belleza original, ha sido engrandecida con la gracia de Dios, y eso lo ha hecho Jesucristo. Fuimos creados a imagen y semejanza del Creador. El pecado original, nuestros pecados personales, entraron en la historia, distorsionando ese plan primero que Dios tenía para mí. Pero afortunadamente, a Dios no se le escapa nada de la mano. Y Dios ha sido capaz, en su providencia, de integrar en sus planes hasta nuestro propio pecado. Por eso San Pablo, en la carta a los Romanos 5:20, va a exclamar de una manera atrevida diciendo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios es capaz de eso.
El pecado original emborronó esa imagen de Dios, pero Jesucristo, en su obra de redención, no únicamente la restaura, sino que la eleva a una semejanza superior a la que teníamos antes de haber pecado. Y eso es bellísimo, queridos amigos. Después el catecismo dará un paso más. Número 1702 del catecismo dice: la imagen divina está presente en todo hombre. Resplandece en la comunión de las personas, a semejanza de la unidad de las personas divinas entre sí. El bautismo, como lo hemos dicho tantas veces, al configurarnos con Jesucristo, hace que esa imagen y semejanza sea muy superior. Porque nos está injertando en Jesucristo y nos está dando la filiación divina. Esta imagen divina no solamente está a título meramente individual, es decir, cada ser humano, individualmente considerado en sí, sino que también esa imagen resplandece en la comunión que tenemos unos con otros. Dios es Trinidad, Dios es relación entre las personas divinas y por tanto su imagen y semejanza también está en esa relacionalidad. Esto es muy, muy interesante, queridos amigos. Poca imagen y semejanza de Dios seríamos cada uno de nosotros si pretendiéramos vivirla en un plano aislado, sin relacionarme con nadie. Eso sería poca imagen y semejanza de Dios. Es más, esto es tan hermoso que el mismo catecismo va a dedicar un número para hablar de eso. El número 1878, un poco más adelante, nos va a decir: todos los hombres son llamados al mismo fin, Dios. Existe cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la fraternidad que los hombres deben instaurar entre ellos en la verdad y el amor. Es decir, el amor al prójimo es inseparable del amor a Dios. Dios no es un ser solitario. Y si Dios hace algo a su imagen y semejanza, lógicamente deja estampado su sello. Ese sello en nosotros tiene una firme tendencia de relación. Fíjense, queridos amigos, ocurre a veces que fruto de decepciones, de malas experiencias, uno tiende a aislarse. Incluso dice, pues yo me aíslo para no pecar, ¿no? Piensa uno que para estar cerca de Dios lo mejor es quedarme solo. Y entonces cometemos un error. Porque ser imagen y semejanza de Dios es expresarlo en mi capacidad de relacionarme, de vivir en comunión con los demás. Esto es muy importante. Tenemos que confiar mutuamente entre nosotros. Tenemos que hacerlo. Y al mismo tiempo, tener la capacidad de saber que nuestra confianza total está puesta en el Señor. Es decir, el reto es no desconfiar del hombre. En un mundo donde la desconfianza es total. No desconfiar de esa dignidad con la que Dios ha creado a cada hombre. Y uno se pregunta, bueno, ¿y ese idealismo cómo se hace? ¿Cómo puedo yo vivir sin desconfiar de nadie?
Tantos hombres pecadores, en una condición pecadora que va a fallar. ¿Cómo puedo confiar en alguien que sé que va a fallar? Y ahí es donde viene la virtud. Aprender a vivir en confianza con todos los que nos rodean y no convertirnos en seres extraños o aislados de todos porque me da miedo que me fallen. Fíjense que esto impacta mucho, mucho. Cuando vas hablando con los jóvenes y vas hablando de, bueno, ustedes se van a casar y los jóvenes le dicen, bueno, los jóvenes y los viejos también, es que me da miedo que fallemos. Hay que aprender a confiar en los que nos rodean, para que no me convierta yo en un ser extraño y aislado. Eso forma parte de mi vocación divina. Y eso lo expreso en el misterio de comunión que tenemos todos unos con otros. Y aprender a confiar es una gran virtud. Una gran virtud. Por último, el Catecismo nos presenta el número 1703 que dice, dotada de un alma espiritual e inmortal, la persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Desde su concepción está destinada a la bienaventuranza eterna. Este es un número fascinante. Fíjese qué expresión. La persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. El hombre tiene un alma inmortal. En toda concepción del ser humano hay una intervención creadora de Dios que le infunde el alma. Particularmente, cuando me creó, me pensó a mí. Soy fruto de un pensamiento de amor. Por eso, a los padres de familia se les llama colaboradores de la creación de Dios. Porque ellos engendran el cuerpo, pero Dios infunde el alma. Incluso los mismos padres podríamos decir, hemos tenido un hijo. Igualito que podríamos decir, Dios nos ha dado un hijo. Ambas expresiones son iguales. Esa intervención divina que el libro del Génesis nos la presenta de una manera gráfica preciosa, ¿recuerdan cuando dice, Dios formó a Adán del barro de la tierra y sopló en su nariz su aliento y el hombre pasó a tener vida? Es una expresión de la creación del hombre que es fascinante en el libro del Génesis. Dios sopló en su nariz su aliento y el hombre pasó a tener vida. Dios le dio el alma. Y se quiere expresar este compartir, ¿no?, de Dios al hombre en ese soplo, en esa imagen del soplo. El alma humana ha sido creada por una intervención directa de Dios. Que Dios me la participa con amor. Y a ese cuerpo de barro que estaba ahí, inerte, sin movimiento, en el momento de recibir el alma, dice el texto, pasó a tener vida. No sería correcto decir el hombre es imagen de Dios por el alma, no, eso no sería correcto. Toda la unidad de la persona es imagen de Dios, su cuerpo y su alma. Pero el alma tiene una particularidad, es inmortal.
y permanecerá inmortal después de que ese cuerpo, materia, esté sufriendo la corrupción propia de la materia en el momento de la muerte, y antes de la resurrección final, nuestra persona humana subsistirá en el alma. Y el cuerpo estará esperando la resurrección final de los tiempos, que nos la dará Jesucristo en su segunda y última venida. Esto es muy hermoso, porque esta dignidad del hombre se ha de entender en parte por el alma espiritual. Nunca muere. Pero ese cuerpo que está en la tierra, esperando por la resurrección, ese cuerpo también participa de esa dignidad humana. Y ese cuerpo, que soy yo también quiere cielo. Y esa persona humana, como nos dice aquí el catecismo, es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma, a diferencia de las otras criaturas, las cuales Dios las ha querido y las ha creado pensando en nosotros. Pero no nos creó a nosotros pensando en ellas, a ellas las creó pensando en nosotros. Dios creó el reino animal pensando en el hombre. Dios creó el firmamento pensando en el hombre. Dios creó el reino vegetal y mineral pensando en el hombre. Porque el hombre iba a ser su perfección. Él iba a preparar toda esta habitación que le llamamos universo para el hombre. Así como el papá y la mamá antes de nacer el bebé preparan la habitación, la pintan, la adornan, la llenan, le compran una cuna, pensando en el bebé que va a nacer. Así fue Dios con nosotros. Y nos da a Cristo. Y nos da todo. Esa expresión tan hermosa, todo es vuestro. Vosotros de Cristo. Y Cristo es del Padre. Esa es la dignidad a la que hemos sido llamados. Tenemos con Dios una relación personal de haber sido amados y queridos por Él, y nosotros a esa relación que Dios ha querido tenemos que darle una respuesta. Por eso termina este número del Catecismo diciendo, desde su concepción está destinada a la bienaventuranza eterna. Desde el momento que empieza la vida, que es el momento de la concepción, ya estamos destinados a la bienaventuranza eterna. ¡Qué maravilla! Estamos destinados a vivir en intimidad con Dios, a amar y a ser amados para siempre en el cielo. Ese es nuestro destino final. Y eso lo vamos a lograr, queridos amigos, en la medida en que durante nuestro recorrido sobre la tierra podamos descubrir en nuestra vida cuál es nuestro principio y fundamento. Y después de haber descubierto nuestro principio y fundamento, toda la vida moral, cristiana, católica que vivamos, es la que nos va a ayudar a dar nuestra mejor respuesta al amor personal que Dios nos ha tenido.